Amén. Bien, hoy estaremos hablando bajo el tema conmemorando el Pesaj o la Pascua, segunda parte. Y una vez más, antes de entrar en materia, quiero enseñar y repetir acerca de lo que hemos estado enseñando por varias semanas, porque si hay algo en que yo quiero y que definitivamente necesitamos es entender este punto. Y es que la Torá nos muestra el camino, pero Yahoshua es el camino. Ahora la pregunta mía es, ¿se puede conocer el camino sin que se nos muestre? No. ¿Se puede conocer a Yahoshua sin la Torá? No. ¿Por qué? Porque lo uno y lo otro se complementan. ¿Entienden eso? Ahora bien, es necesario conocer esto y entenderlo. Ahora voy a dar una explicación. El camino es uno. Amén. ¿Cuántos lo creen? Siempre el camino es uno, pero tiene dos salidas. Una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Correcto? Para podernos desviar del camino, ¿qué necesitamos hacer? ¿Salir a la izquierda o a la derecha? ¿Qué debemos hacer para mantenernos en el camino? Caminar por el camino. Ahora, la salida de la izquierda es el que tiene la Torá, pero no la conoce ni la entiende. ¿Por qué? Porque no han recibido a Yahoshua. ¿Entendieron eso? Hay quienes tienen la Torá, pero no la pueden conocer ni entender. Porque eso nada más es por revelación. ¿Cuánto lo creen? Solamente Yahoshua, amén, nos puede ayudar a conocer y entender la verdad, su palabra. Así que el que no recibe a Yahoshua, aunque tenga la Torá, no conoce la Torá. Ahora, le hago una pregunta a las damas. ¿Se puede tener una esposa y no conocerla? ¿Puede un hombre tener una esposa y no conocerla? Por supuesto que sí. ¿Puede un esposo tener una esposa y no entenderla? Sí, por supuesto que sí. ¿Correcto? Es así de sencillo. Se puede tener la Torá y no entenderla ni conocerla. Ahora, vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 3, versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua, yo lo sumerjo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los llenará del Ruach HaKodesh, los bautizará con el Ruach HaKodesh. ¿De quién estaba hablando Juan? De Yahoshua. ¿Que Yahoshua qué iba a hacer? Iba a bautizar con Espíritu Santo, con Ruach HaKodesh. Amén. ¿Es importante el Ruach HaKodesh? Por supuesto. Proverbios capítulo 1, versículo 23, y vamos a ir a conocer un poco de lo que quiero dejar saber. Dice: volveos a mi reprensión. Proverbios 1, 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi Ruach sobre vosotros
y os haré saber mis palabras. Ok, ¿qué significa eso? Que no podemos conocer sus palabras si todavía no tenemos su Ruach. ¿Por qué? Porque aquí lo está declarando. ¿Quién está hablando acá? La sabiduría. Yahoshua está hablando. Él es la sabiduría. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea su nombre. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 31. Dice: dijo entonces Yahoshua a los Yahudín que habían creído en él, a los judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, tenemos que ser llenos del Ruach HaKodesh y mantenernos en su palabra para poder interpretarla. ¿Lo copiaron? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Ok. Vamos a ir ahora a Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ezequiel 36, desde el versículo 25 dice: os daré corazón nuevo y pondré mi Ruach. Pondré Ruach nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne sensitivo. Y pondré dentro de vosotros mi Ruach y haré que andéis en mis estatutos. ¿Por qué le está diciendo que le va a poner su Ruach para que anden en su estatuto? Porque sin tener el Ruach no se puede caminar en sus estatutos como Él quiere. En otras palabras, la Torah en la letra tuvo una función, pero no necesariamente fue el final de la voluntad de Yah, sino que hay un final ahora, y es en realidad conocerla y entenderla. ¿Lo copiaron? Y dice: y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso Yahoshua le reclamaba a los maestros de la ley que no conocían la Torah, que se habían olvidado de la justicia de la Torah, o que no entendían la justicia de la Torah. ¿Sí o no? ¿No se los reclamaba? Por supuesto, esto lo hemos estado hablando. Ahora, poner por obra la Torah es entenderla con la mente de Yahoshua. Y para poder tener la mente de Yahoshua, ¿qué necesitamos? El Ruach HaKodesh. Amén. Ahora, la salida a la derecha, porque la primera era la salida a la izquierda, ¿verdad? La salida a la derecha del camino es el que tiene a Yahoshua, pero no lo conoce. ¿Por qué? Porque no han recibido la Torah. ¿Podemos entender algo que no existe? ¿Podemos conocer el camino si ni siquiera alguien nos los muestra? Ese es el otro equipo o grupo que tienen a Yahoshua, pero como han despreciado la Torah, no lo pueden conocer. Ahora le vamos a dar a las mujeres. ¿Se puede tener una esposa que no conozca a su marido? Muchas mujeres dirán: muy difícil. Sí, se puede. Es viceversa. Una mujer puede tener un esposo que no conozca a su marido. ¿Lo creen? Claro que sí. Y todo tiene que ver, de ambos lados, un factor importante. Se llama egoísmo. Todo es acerca de mí. Yo hago lo que quiero.
Cuando una mujer dice, yo hago lo que quiero y es lo que se debe cumplir lo que yo deseo, entonces es acerca de ella el matrimonio. Cuando un hombre dice, es lo que yo quiero y es mi voluntad la que prevalece, entonces el matrimonio se trata de lo que él quiere. Y un matrimonio son dos personas. ¿Me lo están copiando? Y hay que tener un entendimiento y un recibimiento de ambas partes. ¿Me lo copiaron, amados? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando, verdad? Ahora se lo estoy explicando porque estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, ¿por qué se puede tener a Yahoshua pero no conocerlo? Porque realmente no han recibido la Torá. Yahoshua es la Torá viviente. Él vino a explicar la Torá porque antes de él no entendía o no entendían la justicia de la Torá. Por eso es que el apóstol Pablo decía que era un misterio. ¿Sí o no? Era un misterio que estaba oculto. ¿Sí o no? Pero ahora, gracias a Yahoshua y a su Ruach HaKodesh, que podemos entender la Torá. Amén. Ahora, vamos a ir al libro de Romanos para dar una explicación a esto. Romanos capítulo 2, versículos 13 y 14. Aquí es donde se agarran los que se apartan del camino a la derecha. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces hay muchos que, como ven la letra y la entienden como lo lee, dice, ve, no tenemos ley. Y como no tenemos ley, no tenemos por qué celebrar nada de la ley. Y por eso se han desviado absorbiendo fiestas paganas. ¿Me lo están copiando? Entonces, tienen a Yahoshua, pero no lo conocen. ¿Por qué? Porque se han apartado de la ley. Porque la ley es Yahoshua. Todo lo que habla de la ley es acerca de Yahoshua. ¿No lo han entendido todavía? Ahora, ¿por qué dice los oidores? Porque antes no existía, hermano, imprenta. Nadie tenía esto que hoy día tiene usted y tengo yo. Y para poder tener la Torá, al menos, y el Taná, bueno, imagínense, para tener un librito de eso, tenía que ser copiado a mano por algún escriba y eso costaba mucho dinero. No cualquiera podía tener un rollo. ¿Entiende eso? Ahora, el punto es, por eso es que no tenían ley. Y por eso en Hechos capítulo 15, cuando lo leímos y lo hemos estado explicando, el versículo 19 al 21, los apóstoles le dieron mandamiento de la ley y les dijo, vaya y aprendan a la ley. ¿Por qué? Porque usted tiene el Ruach HaKodesh, pero ¿qué va a interpretar si no conoce la ley? Entonces, unos tienen la ley y no la pueden interpretar correctamente. Otros tienen el Ruach para interpretarla, pero como no tienen la ley y la han desechado, ¿qué van a interpretar? No pueden. Ahora, se lo voy a explicar con algo que se me vino a la mente. No sé si usted lo ha hecho, pero yo lo hacía en mi país. Cuando a mí mi mamá me mandaba a hacer un mandado, a veces yo me amarraba un hilo o yo tenía que acordarme de algo, amarraba un hilo en mi mano para acordarme, una señal de acordarme de lo que tenía que comprar. Porque, bueno, he sido un poco distraído muchas veces y se le pasaba a uno por alto. Y para no recibir un templón de oreja, pues yo prefería amarrarme el hilo, ¿verdad? Ahora bien, el punto es, ¿de qué me servía amarrarme el hilo si de todas maneras no traía el mandado? Me ganaba el templón de todas maneras, ¿verdad? Interesante. Esos son los que tienen la Torá, pero no la cumplen. Ahora, los que sí recuerdan, que tienen el Ruach para recordar,
Pero a lo mejor traen el pan, o tienen el pan, o traen y no se lo comen. ¿De qué sirve traer el pan si no se lo come? ¿Comprenden eso? ¿De qué sirve tener el Rúa si no tienen la Torá para interpretarlo? Para conocer al Rey de Reyes. Él lo único que quiere es que lo conozcan, que lo entiendan. ¿Sí o no? Se me vino un versículo de Isaías, creo que está, pero no recuerdo, creo que es el capítulo 9, no voy a empezar, pero se me acaba de bombardear este versículo, donde él dice que él quiere que lo entienda. Antes de que usted haga los sacrificios que usted quiera, o sea, lo que usted le quiere ofrecer, él no come nada de lo que usted le pueda ofrecer. Él lo único que quiere es que usted lo conozca, lo que a él le agrada. ¿Tiene sentido, verdad que sí? Eso es lo único que él quiere, que lo conozca, que lo entienda. ¿Qué esposa no quiere que su marido la conozca y que la entienda? A ver, ninguna quiere que su marido la conozca y la entienda. Ah, claro que sí. Y así el marido quiere que su esposa lo conozca y lo entienda. De eso se trata una relación de pareja. ¿Entiende? Y entre él y nosotros es una relación de pareja, porque él es nuestro marido y nosotros su esposa. ¿Copiado? Ahora, vamos a dar dos ejemplos de la misma fiesta que estamos guardando, y esto es muy importante para mí. El grupo que tiene la Torá, pero no recibe a Yahoshua, guarda el rito de la Torá, pero no entienden el rito de la Torá. ¿Lo comprende? No comen el cordero, ya les expliqué algunas cosas. No entienden lo que están haciendo. Ellos hacen la fiesta y punto. ¿Sí o no? Ellos guardan el rito, pero no entienden. No entienden que ese cordero ya vino, no entienden nada de lo que explicamos la semana pasada. Ellos no entienden nada de eso. Ellos simplemente se apegan a la letra y hacen el rito de la fiesta, y llevan miles de años haciéndolo y todavía no lo han entendido. ¿Sí o no? Aleluya. No conocen el sentido espiritual. Ahora, el grupo que tiene a Yahoshua pero no lo conoce, no guarda la Torá, por tanto no celebra ninguna fiesta, celebra todo menos lo que debería celebrar. ¿Sí o no? Y han creído en Yahoshua porque ellos creen en el que murió en el madero y que pagó el precio. ¿Sí o no? Creen en él, pero le conocen. No le conocen. De hecho, hasta le llaman por un nombre diferente que ni siquiera él tiene. Imagínese usted casado con un marido que ni siquiera le conoce el nombre. Increíble eso, ¿verdad? Es impresionante. Entonces, este es el grupo de la cual pues necesitamos entender. Por eso es que él le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, 22, entre el 20, 21, 22, por ahí le dijo: mujer, ustedes no saben lo que están adorando. No lo saben. Así está ese grupo. Creen en Yahoshua, tienen a Yahoshua, pero no lo conocen ni lo entienden. ¿Por qué? Porque no han recibido su palabra, no han recibido la Torá. ¿Me explico? Entonces son los ambos extremos en los que nos hacen salir del camino. ¿Y por qué es importante conocer estas dos salidas? Porque necesitamos mantenernos en el camino. Cada una de estas salidas, hermano, nos las están ofreciendo todos los días. Por el internet, por alguien que conocimos, que nos topamos. Estas dos salidas nos las van a estar ofreciendo siempre. No, que esto es así, no, que esto es asado. Tenga cuidado. Usted manténgase en el Rúa, en la palabra, pero entendiendo con la mente de Yahoshua, en el Rúa, porque si no, nos desviamos. ¿Entendido eso? Ahora, ¿qué es lo más importante que debemos comprender del Pesaj?
Sabemos que se celebra en Levíticos capítulo 23, versículo 5, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Levíticos capítulo 23, versículo 5 dice: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pesaj, Pascua, es de Yahweh. ¿Ok? Entonces el día 14 se celebra el Pesaj. ¿Sí? No tiene nada que ver con conejos que ponen huevo. ¿Ok? Porque eso es lo que celebra el que cree en Yahoshua pero no lo conoce. ¿Entienden eso? Entonces, ese es el Pesaj. Ahora, los que tienen la Torah pero no tienen a Yahoshua no comen el cordero. ¿Por qué? Porque no hay templo. ¿Entienden eso? Entonces, ese es el otro grupo. El grupo de la derecha que cree en Yahoshua pero no guarda nada de lo que a Yahoshua le agrada, ni lo que es la Torah, que no recibe la Torah, pues no tiene ni idea de lo que están haciendo. El otro grupo que guarda la Torah no tiene Yahoshua, tiene idea de lo que está haciendo, pero no lo entiende. Increíble esto, ¿verdad? ¿Tiene sentido esto, verdad que sí? Ahora, nosotros necesitamos tenerlo y entenderlo. Amén. ¿Sí o no? Ahora, por eso es importante guardar las fiestas bíblicas. Por eso es importante guardar muchas cosas que la Torah nos enseña, para que nuestro conocimiento no quede limpio sin sabiduría, ¿verdad? No volvernos estrictos o religiosos conforme a la letra, ni tampoco volvernos liberales en decir: ya yo tengo todo, en Él estoy completo. Pero créame, al decir eso ya están quedando sin nada, porque no lo conocen ni lo entienden. ¿Me explico? Ahora el punto es, le damos gracias a Yahoshua porque estamos tratando de tener y de entender, y que nos dirija más a conocer esa verdad. No la tenemos toda la verdad, créame. Nadie tiene toda la verdad. Estamos caminando hacia esa verdad. Y Él en su misericordia nos va a ir revelando si nos mantenemos en obediencia y sujetos en el Ruach, sensitivos con Él. Ahora, vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 13, versículo 1, porque es importante no solamente conocer, sino que también esforzarnos para hacer las cosas bien. Si fallamos, no se preocupe. Lo importante, ¿quién no falla? ¿Hay alguien aquí perfecto? Créame. ¿No? Aquí no hay nadie perfecto, así que vamos a poder fallar. De repente vamos a fallar en algunas cosas, pero vamos a tratar de esforzarnos de hacer lo mejor posible. Entonces, en el capítulo 13 de Éxodo está hablando acerca de la fiesta. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Entonces, ese es el mes para guardar la Pascua, ¿correcto? Y dice: por tanto, el versículo 10, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. No cuando nosotros queremos se guarda la Pascua, no. Hay un grupo que lo celebra como no tiene la Torah, tiene a Yahoshua, pues dice que sí, que hay que celebrarlo. Pero como no tiene la Torah, lo celebra cuando se le antoja. ¿Sí o no? De hecho, lo mezcla con las fiestas paganas. Dice: bueno, hoy es 31 de diciembre. Yo me acuerdo de eso, cuando el pastor nos decía:
que era el 31 de diciembre, que ya se iba el año, que íbamos a recibir la Santa Cena, y luego también la volví. Increíble esto. De hecho, había una persona que una vez me dijo, ¿cuántas veces ustedes celebran la Santa Cena? Y yo le dije, bueno, mire, no me dio tiempo ni de explicarle. Le dije, bueno, mire, ¿no la celebran toda la semana? Yo le digo, bueno, en cada Shabbat comemos pan y vino para guardar el Shabbat. Oh, no, eso no es la Santa Cena, dice. Pero yo quiero que la Santa Cena se celebre toda la semana. Y digo, oh, bueno, no, yo no estoy con eso. ¿Me entiende? Si es el pesar lo que usted quiere celebrar, pues bueno. Porque si yo celebro una Santa Cena todos los días cuando mi esposa me sirve la comida. Porque tengo que orar y santificarla antes de comerme, la verdad que sí. Ahora, este es el punto, ¿no? En que muchas veces las personas no tienen este conocimiento. ¿Por qué? Porque han abandonado la Torah. Y los otros, pues, que tienen la Torah, pero no tienen el conocimiento espiritual para entender que ese cordero iba a venir para expiar el pecado de todos. Amén, amados. Qué maravilloso tener este conocimiento. Oh, bello. Ahora, en su tiempo, no cuando querramos, en su tiempo. ¿Cuándo hay que celebrarlo? 14 de abril. Amén. Vamos a ir al libro de Números. Libro de Números, capítulo 9, versículo 1 dice: habló ya a Moisés en el desierto de Sinaí el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. En el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebrarán. No podemos celebrarla con todos los ritos, ¿sí o no? No se puede, pero una cosa sí podemos hacer: seguirla celebrando a la manera de que Yahoshua, como lo enseñó, como está en la palabra. Pero Yahoshua entendía que el templo iba a ser deshecho y le dejó saber a la mujer samaritana, aleluya, que no solamente en Jerusalén iban a adorar, sino que iban a adorar ¿en dónde? En la diáspora. ¿Por qué? Porque él sabía que el pueblo iba a ser disperso y que ya había sido disperso y que iba a empezar a recoger. Amén. Aleluya, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Él es bueno. Porque él no pone una carga que no podemos llevar. ¿Cuánto lo creen? Ahora, ¿cuándo es la Pascua? ¿Cuándo es el Pesaj? 14 de Abib. Amén. ¿Cuál es la importancia de conocer, amados, que debemos comer el cordero? Es que ya Josué lo dejó claro. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22. El versículo 14 al 20, mire lo que dice. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo perezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Yah. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Yah venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Es por eso que él le decía a los judíos, a los escribas, los príncipes de la Torá, los maestros de la Torá: si no comen mi carne, no pueden tener vida. Y ellos se preguntaban y decían: ¿y este loco nos ofrece su carne a comer? No entendían. Si no beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Si la Torá dice que no se debe beber sangre, ¿cómo este hombre nos está ofreciendo? Este no es ningún profeta. Este va en contra de la Torá. No entendía lo que Yahoshua les estaba diciendo. Amén. Ahora,
Él dijo, háganlo en memoria de mí. Todas las veces, háganlo en memoria de mí. Y si Él lo ordenó, hay que seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque no es un memorial, escúcheme bien, para nosotros, es un memorial para Él. Amén. Para recordar ese sacrificio que Él hizo, porque escúcheme, nadie, absolutamente nadie se puede justificar por sí mismo. Nadie. Por eso en el Salmo 130 que leímos antes de comenzar el servicio, el salmista dijo que Él ya redimiría a Israel. Amén. Y lo hizo. Zacarías también lo declaró, que el pecado se redimiría en un solo día. Una vez Yahoshua muerto en el madero, redimió a Israel. Y todo el que le reciba y cree en Él y le conozca que Él es en sí, entonces tenemos participación con Él. Amén, amados. Entonces, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces allí Yahoshua se los declaró y les dejó saber, ¿sabes qué? Esta cena de Pesaj la van a seguir haciendo, pero entendiendo que esto les mostraba el camino y yo soy el camino. Yo vine a redimirlos. Pero síganlo haciendo en memoria de lo que yo hice por ustedes. Amados, eso es una gran bendición. Por eso no debemos dejar de hacerlo. Hay personas que lo ponen a un lado. Ya yo de todas maneras estoy bien. No haga eso. Vamos a comer nuestro Pesaj. Vamos a guardar la fiesta. Vamos a hacerlo. Amén, amados. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Escritura? ¿Se le cuenta cómo? ¿Se le cuenta cómo? Así es. Ahora, ¿se puede alguien justificar por sí mismo? No. ¿Quién lo justifica? Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El versículo 8 y 9. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice, vamos a leerlo desde el 6. Porque Yahoshua, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Yahoshua murió por nosotros. Amén. Y sigue diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. El capítulo 6, versículo 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso significa que ya porque somos salvos y la redención se cumplió, ¿vamos a seguir en lo mismo? No podemos seguir en lo mismo. Tenemos que empezar a agradarle a Él. Amén. No podemos decir, salvo siempre salvo. No, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ya estamos salvos. No se trata de eso. Se trata de caminar lo mejor posible hacia Él. Amén. Ahora dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yahoshua Hamashiach hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte,
por el bautismo, a fin de que como Yahoshua resucitó de los muertos para la gloria del Abba, así también nosotros andemos en vida nueva. No podemos seguir haciendo lo mismo, tenemos que cambiar. Eso es lo que se le llama teshuvá. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que cada día ser mejores. Amén, amados. Ahora, ¿cómo entramos en ese nuevo pacto? Bueno, Mateo 17, capítulo 16, versículo 17 al 19, encontramos una escritura, y voy a decirlo rápidamente. Encontramos una escritura donde Yahoshua declara a Pedro entregarle unas llaves, las llaves del reino, ¿sí o no? Y esa llave del reino es espiritual. Amén, amados. No es que le sacó un fajo de llave y se lo entregó, no podemos caer en la letra, tenemos que caer en el rúa, discernirlo. Las llaves del reino de Yah es unas llaves espirituales. ¿Y cuáles fueron esas llaves? Hechos 2:38 lo declara, cuando el mismo Pedro, Kefa, que representa esa piedra, les habló a todos los judíos y les explicó sobre la salvación a través del bautismo y del arrepentimiento y del recibimiento. Amén. Dice así la escritura, ¿sí o no? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahoshua HaMashiach para el perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Ruach HaKodesh. Amén. Ahora, no solamente fue allí, sino que Pedro también en Hechos capítulo 8 versículo 14 también no solamente fue a los judíos, sino también a los samaritanos, también a los gentiles, ¿sí o no? Entonces, en el capítulo 10 también lo podemos encontrar, versículos 47 y 48. Pablo, sí, que recibió un evangelio directamente de Yahoshua, comenzó a bautizar en el nombre de Yahoshua. Lo vemos en Hechos capítulo 19. Y fíjense que de una u otra manera todo testifica que el nuevo nacimiento, el nuevo pacto se recibe a través de bautismo en el nombre de Yahoshua. Ninguno de los apóstoles predicaron circuncisión, ¿correcto? ¿O usted tiene alguna escritura donde ellos se preocupaban por circuncidar a la gente? No. Ellos predicaron ¿qué? Y no solamente predicaron a judíos que ya estaban circuncidados, predicaron a samaritanos y predicaron a gentiles. ¿Copiado? Entonces, ellos no le preguntaban: ¿ya te circuncidaste? No, ellos no preguntaban eso. ¿Qué preguntaban? ¿Ya te bautizaste en el nombre de Yahoshua? ¿Ya recibiste el Ruach HaKodesh? Eso era lo que ellos preguntaban, porque esa era la señal del nuevo pacto. Amén, amados. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Primera de Pedro declara, capítulo 3, versículo 21 al 22. Vamos a buscarlo y leerlo. El bautismo, la tevilá, que corresponde a esto, ahora nos salva. Por supuesto, dice, no quitando la inmundicia de la carne. Las debilidades siempre vamos a tenerlas, hermanos. Mientras estemos en esta carne, no va a haber perfección. Ya eso se los expliqué. Nos esforzamos a hacer lo mejor posible. Amén. Pero mientras estemos en esta carne, van a haber pecados. En nuestra mente llegan pensamientos terribles. Lo único que tenemos que cuidarnos es no ejecutarlos. Porque si usted lo alimenta, lo puede ejecutar y va a ser más difícil. Sí, es pisotear la sangre de Yahoshua cada vez que usted haga y ejecute un pecado. ¿Sí o no? ¿Me lo está copiando? Es por eso que si viene un pajarito y se le pone en la cabeza, pues usted espánteselo, esos son los pensamientos. Pero si le hace un nido y le pone huevo y le empolla, ya eso es problema suyo. Y usted no puede estar alimentando pensamientos, no podemos darnos ese lujo. Amén, amado. Y yo sé que no es fácil porque el enemigo es malo, cochino, sucio y constantemente está tratando de sembrar pensamientos, de sembrar ira, enojo, atravesarnos gente para que nosotros lo agridamos. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Y como seres débiles estamos muchas veces cayendo, pero necesitamos pasar la prueba. Amén. Cada escalón cuenta. Ahora quiero llevarlos exactamente para cerrar a un cuadro donde vamos a ir al libro de Juan capítulo 12, por favor. Vamos a ir a Juan capítulo 12 para cerrar, pero primero, cuando pongan el cuadro, vamos a ir por favor a Marcos capítulo 12, versículo 39. Marcos 12, 39, dice así. ¿Era Marcos 12, 39, 12, 40 o Mateo? A ver. Es Mateo, hermanos, disculpe. Es Mateo 12. Mateo 12, aquí lo puse mal. 39 al 40 dice: Yahoshua respondió y le dijo, porque le estaban pidiendo una señal. El 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal. Wow, los llamó malos y adúlteros. ¿Usted cree que la Torá en la letra salva? Si salvara, Yahoshua no le hubiera llamado ni malos ni adúlteros. Ojo con eso. Ese pacto resguarda si verdaderamente buscan la justicia, porque muchos yahudines no están en la letra, se meten en el Rúa y reciben el Ruach HaKodesh. Créanmelo, porque los profetas recibían el Espíritu del Altísimo. No es solamente para este tiempo, en aquel tiempo era poco. Lo único es que después vino en abundancia. Es como los milagros, hay temporadas abundantes, hay temporadas escasas. ¿Me lo copiaron, amados? Pero el que busca el Rúa, por eso el Rúa, hermano, es importante. Ambos son importantes, la Torá y el Rúa. Amén, amados. Ninguno de los dos se deben desechar. Mucho cuidado con eso. Ahora, dice, esa generación quiere una señal. La generación mal adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Entonces vamos a pasar al cuadro rápidamente porque ya nos queda poco tiempo. Entonces, vamos a suponer, ¿verdad? Estamos el 8 de Abib. Vamos a ir a Juan capítulo 12 y vamos a leer esta escritura cronológicamente para que nos demos cuenta de algo. Dice, 6 días antes del Pesaj vino Yahoshua a Betania. Pero cuando hablamos del Pesaj, aquí no está hablando del 14 de Abib, ¿ok? ¿Por qué? Le explico. Porque muchas veces pensamos que el Pesaj es solamente el 14 de Abib. No. Realmente el Pesaj, escúcheme bien, se cuenta desde el primer día de los panes sin levadura. Esta es la víctima de la Pascua, la víspera. Pero en realidad el Pesaj se le llama a toda la fiesta. Pero lo que inicia la fiesta de primavera es la comida del Cordero. Amén, amados. ¿Lo copiaron? Primero nos bautizamos en el nombre de Yahoshua para el perdón de los pecados y luego comenzamos a caminar con Yahoshua para limpiar nuestro camino. ¿Sí o no? O sea, para devolvernos de nuestro perverso camino. ¿Me lo copiaron? Por eso es que el apóstol Pedro dijo, el bautismo nos salva, pero no de las contaminaciones. De las contaminaciones tenemos que nosotros despojarnos de ese viejo hombre. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Ok, entonces 6 días. Era un día jueves antes del Pesaj. ¿Por qué? Porque se cuenta jueves, viernes, sábado, domingo. Vamos a decir los días de la semana para que lo puedan entender.
El 8 de Abib, 9 de Abib, el 10 de Abib, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y hasta el 18 de Abib, que es el último día. Entonces el 8 de Abib entró a Betania, en Juan capítulo 12, versículo 1. El 9 de Abib cenó con Shabbat. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Era un Shabbat. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. En otro evangelio, no me recuerdo si el de Marco, habla de que no era la casa de Lázaro, sino de un leproso, pero ahí estaba Lázaro y también estaba María y Marta, ¿ok? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, puro de mucho precio, y ungió sus pies, y Yahoshua y lo enjugó, y ahí entramos, estaba en el Shabbat, o sea que él llegó de un jueves por la tarde al viernes, tomó la cena. Y luego, el día 10, que es Shabbat, todo el día estuvo allí con ellos. No sé qué habrá hecho, no hay una explicación. Pero luego al siguiente día, estamos hablando del día domingo, primer día de la semana, dice que entró a Jerusalén. Juan 12:12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yahoshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirles y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Adonai, el Rey de Israel. Ahora, ¿ustedes saben qué se celebra mañana? Día de Ramos. Nosotros no guardamos esto, pero alguien que tiene, escúcheme bien, escritos ocultos, que tiene información que no revela, que lo tiene encerrado, secretos que no son capaces de darlo porque si no pero ellos tienen mucha información escondida. ¿Cuántos lo creen? ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? De la Iglesia Universal. Entonces, ellos celebran el Día de Ramos porque saben acerca de eso. Y era un día primero de la semana. Mire, le voy a decir algo. En todos los años que tengo, la Iglesia Católica siempre da en el clavo. A veces se confunde porque como no guardan, pues por supuesto, lo que son los años Shemitah, como el año pasado, quedó ponchada. ¿Me entienden? Muchos quedaron ponchados, solo la casa de Judá. Amén. Y los caraítas pues estuvieron bien. Pero de esta manera entendemos que mañana precisamente van a guardar el Día de Ramos. Es lo que estamos aquí con esta situación, ¿ok? Dice el versículo, dice, inspección del Cordero. ¿Cómo comienza la inspección del Cordero? Bueno, cuando seguimos leyendo, empezamos a encontrar que de ahí en adelante a Yahoshua empezaron a decirle cosas para capturar sus palabras y encontrarlo culpable porque lo querían matar. Ahora, si seguimos leyendo todo para adelante, usted puede leérselo, va a encontrar que esa fue la inspección. Eso significa que el 12, día lunes, comenzaba la inspección. Ahora, de hecho, no comenzó desde el día 12, comenzó porque son 4, el 10 de Abib comenzaba la inspección, porque son 4 días antes de la comida del Cordero. El día lunes, inspección la Pascua, primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. El día martes, lo que pasa es que como yo tengo fijo ahorita, ok, vamos a ir a primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Adonai lo que también os he enseñado, que el Adonai Yahoshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros
es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas estas cosas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Adonai anunciáis hasta que Él retorne. Entonces, fíjense esto, se tenía que ponerla al cordero 4 días de inspección, o sea que el 10 de Abib, ¿sí?, tenía que comenzar la inspección. A partir de esa situación, del 10 de Abib, comienzan las preguntas, las persecuciones para tratar de sacarle. Se le acercaron: mira, ¿no escuchas lo que dicen esto? Y él les declaraba, porque les dio coraje, les dio envidia de que todo el mundo gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Adonai. Y entonces comenzaron a decirle: mira, te están idolatrando. ¿Sí o no? Es como decir: mira, que estás permitiendo tú esto. Y él les dijo: ¿no has oído que de la boca de los que amaban perfeccionó la alabanza? ¿Sí o no? Entonces, y de allí comenzaron como a tratar de buscarle la caída para que él fallara, porque el cordero tenía que ser inspeccionado desde el 10 de Abib. Entonces pasó la inspección, comienza la inspección, viene el día martes en la tarde, él toma la Pascua con los discípulos, ¿sí? Él toma la Pascua y él, ese día martes, ya 14 de Abib, ok, esa era la primera tarde, él come, en la madrugada se va al monte con sus discípulos. En la madrugada él está orando porque ya era la hora de la entrega. Estaba en el 14 de Abib, día martes, en la noche, en la madrugada. Llegó, amaneció, era el día miércoles, todavía era 14 de Abib. Lo tomaron en la madrugada, lo llevaron para interrogarlo, hacerle las últimas interrogaciones. Una vez que le hicieron las últimas interrogaciones, escúcheme bien, ¿qué sucedió? El último veredicto, ¿quién lo dio? Pilato. ¿Qué dijo Pilato? No he hallado culpa, no he hallado pecado, no he hallado error. Es perfecto este cordero. ¿Sí? Lo que miles de años se estaba haciendo, ensayándose, se cumplió en ese momento. Espiritualmente, los que tenían los ojos espirituales, muchos judíos reconocieron esto, muchos judíos lo sabían, porque incluso cuando Yahoshua, antes de nacer, en ese tiempo hubieron ancianos del pueblo que habían recibido noticias de que no iban a morir hasta que no vieran con sus propios ojos el nacimiento del Mesías. Amén, amados. Entonces, ¿qué sucede? Que ese 14, ese 15, martes, él tomó al miércoles, ya cuando empezaron a hacerle las torturas, y las torturas hasta el final, ¿qué sucede? Lo mataron, lo colgaron en el madero. Amén. Una vez colgado, crucificado, ¿verdad? A las 3 de la tarde, que es lo que el registro que hay, antes de que cayera la tarde. ¿Por qué? Porque venía, ¿qué venía? El primer día de los panes sin levadura. Vamos a ir a Levíticos capítulo 23. Ese es un cuadro muy viejo, tengo que revisarlo y arreglarlo, pero no me había dado tiempo de prepararlo, así que les confieso y les pido disculpas. Hay algunos errores allí que tengo que corregir. Vamos a ir a Levíticos capítulo 23, el versículo 6, vamos al 5, dice: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es la comida del Cordero, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Sí? Dice el versículo 7: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Sí? Ese es el reposo solemne, es un reposo aparte del Shabbat regular que tenemos. Eso comenzaba el día jueves.
desde el miércoles en la tarde, comenzaba desde el miércoles en la tarde, la caída del sol. Entonces por eso los judíos, antes de que cayera el sol, ellos dijeron, vamos a tener que buscar la manera. Fueron, hablaron, mira, vamos a partirle las piernas para que al partirle la pierna ya no se pudiera sujetar, porque los huesos daban la fuerza y de esa manera se ahogara. Es un sistema para que se muriera ahogado, pero no se le permitió porque le habían dado una paliza tan grande, definitivamente, que Yahoshua tuvo que resistir todo eso por nosotros y murió. Entonces, el miércoles a las 3 de la tarde, antes de la caída del sol, él murió, ¿ok? Y una vez que murió, lo prepararon rápido, o sea, hicieron rápido lo que tenían que hacer porque era un Shabbat solemne. Por eso muchos, como no guardan la fiesta, se confunden y dicen que Yahoshua murió un día viernes. ¿Lo han oído? ¿Sí lo han oído? ¿Por qué? Porque ellos dicen que Yahoshua murió un día viernes porque definitivamente al siguiente día era sábado, era día de reposo, por eso mismo, pero era un día solemne, un Shabbat solemne. De hecho, quiero invitarlos a Juan, capítulo 19, versículo 31. Juan 19, 31, mire lo que dice. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, dice que la preparación era la fiesta, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Allí está, no era un reposo cualquiera, era el reposo del 15 de Abib. Y también podríamos decir que se puede comer el cordero o antes, escúcheme bien, en la primera tarde como lo comió Yahoshua, o en la segunda tarde, el miércoles en la tarde antes del caer el sol, pues podían comer también el cordero para entrar en la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, al morir Yahoshua el miércoles, escúcheme bien, como es de tarde a tarde, como lo explicamos la semana pasada en la enseñanza anterior, el primer día de la muerte de Yahoshua se cuenta de tarde del miércoles al jueves en la tarde. Primer día, fiesta solemne de los panes sin levadura. Al viernes, segundo día, ¿correcto? Día y noche. Al sábado, tercer día. O sea que el sábado en la noche es la fiesta de las primicias incluso, ¿verdad? ¿Qué significa la fiesta de las primicias? Los primeros frutos. ¿Qué sucedió? Resucitó Yahoshua. Porque Él es la fiesta de las primicias también. Él es el cumplimiento de todas las fiestas. Entonces Él resucitó definitivamente en la madrugada del día sábado, que vendría a ser ya el primer día de la semana. ¿Sí? ¿Me lo copiaron, mis amados? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Entonces, del sábado en la caída del sol al domingo en la caída del sol es la fiesta de las primicias, y desde allí se hace el conteo de los 7 Shabbat para Shavuot. A partir de allí se cuentan 7 semanas, que serían 49, y el siguiente día vuelve a caer el día primero. ¿Por qué? Porque Shavuot siempre va a caer un día domingo. Esa es la confusión, que dicen que también el sábado fue cambiado por el domingo porque Él resucitó en una primicia, y también Shavuot envió el Ruach HaKodesh. ¿Entienden eso? Entonces, de esta manera no es que Él haya cambiado esto, no, eso es una interpretación errada. ¿Por qué? Por no tener la Torah. Entonces, de esta forma nosotros entendemos el significado espiritual porque tenemos la Torah, y estamos acertando porque tenemos la Torah y tenemos el Ruach HaKodesh para interpretar lo que sucedió y cómo conocer las fiestas y sus significados. ¿Me lo explico, hermanos? ¿Están bien, verdad? Estoy un poquito como medio enredado porque el cuadro es un poquito viejo, pero creo que sí se pudo mirar lo que queríamos hacer. Amén, amados. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar este servicio con una oración. Si seguimos en 1 de Corintios
capítulo 11, 23 al 30, habla de que tenemos que examinarnos, amados hermanos. Y es importante examinarnos, ¿sí? Para que podamos entender y conocer de que una de las cosas que Yahoshua pide de nosotros es que seamos sinceros. De hecho, la fiesta de los panes sin levadura, usted puede sacar la levadura de su casa, pero si no la saca de su corazón, no le sirve de nada la fiesta. ¿Me lo copiaron, amados? ¿Tiene sentido? Y de lo que él habla es de panes sin levadura de sinceridad. David no andaba conforme al corazón de Yah porque cumplía la Torah a la perfección. No. ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Yah? Porque él era sincero, reconocía su pecado, reconocía que era débil. A un alcohólico jamás se puede recuperar de su alcoholismo si primero no reconoce que es alcohólico. Ni ningún drogadicto puede recuperarse o restablecerse si primero no reconoce que es drogadicto. ¿Sabían eso? Lo primero que necesitamos reconocer y ser humilde, ser sincero, que necesitamos a Yahoshua y que ninguno de nosotros no comete pecado. Todos cometemos pecado. Amén. Y lo que más quiere Yahoshua es que reconozcamos nuestro pecado, se lo digamos, se lo confesemos a Él y nos esforcemos para ser mejores. Amén, amados. No se trata de acusarnos los unos a los otros de lo que se esté haciendo o no lo esté haciendo, que si pilló a un hermano, que si pilló a la hermana, que si... No, hermano, no tenemos que estar como policías ni acusándonos, llevándonos ante un juez. No, hermano, no estamos para eso. Tenemos un solo juez y Él sabe que todos nosotros, créame, si no fuese por Él, ninguno de nosotros valdríamos nada. Amén, porque todos somos pecadores. Amén, amados. Y mientras estemos en esta carne, lo repito una vez más, no valemos nada. Solo Él vale, solo Él nos perfecciona, solo Él nos purifica, solo Él nos levanta. Amén, amados. Así que haga lo mejor que pueda. Bendito Padre, te damos gracias.